Capítulo 11 de Romanos es un capítulo muy complicado. ¿Quién leyó capítulo 11 de Romanos antes del jueves pasado? ¿O quién lo leyó durante la semana? Digamos, para ir. A ver, de a uno, no se peleen, no se amontonen, no se pisen. ¿Quién leyó Romanos una vez capítulo 11? Bien. ¿Le pareció, el que lo leyó, le pareció simple? Yo lo leí un montón de veces y siempre lo que leí parece un trabalengua. Complicado, enredado, que vuelve a empezar. Miren, hermanos, yo le voy a pedir, miren, 40 minutos le voy a pedir. Vamos a hacer, voy a tratar de ser lo más técnico posible para poder explicar un poquito este capítulo 11 de Romanos, para poder dejar clara y dejar algunos puntos, algunos conceptos bien claros. Hace como un eco, Cris, me parece esto, ¿no? Me escucho yo. Me escucho como un eco. ¿Puede ser? ¿El rebote es? Bueno, sí, bueno. Bien. Todo rápidamente abrimos nuestra Biblia en el capítulo 11. El jueves pasado empezó a hablarnos Diego sobre el capítulo 11, yo abrí mi Biblia. Y como le dije, es un capítulo que el apóstol Pablo le habla allí a los romanos, especialmente hablando ahí a una iglesia mixta, una iglesia compuesta por miembros judíos y miembros gentiles. Cuando hablamos de gentiles hablamos de nosotros, todos aquellos que no. Y lo primero que encontramos en el capítulo 11, versículo 1, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Empieza con una pregunta el apóstol Pablo a la gente que estaba en Romanos, corrigiendo algunas cosas y poniendo en orden la enseñanza del apóstol que la iglesia tenía que trabajar. Primeramente, ¿qué pregunta? ¿Dios desecha a su pueblo? Y rápidamente la pregunta se responde sola, dice: de ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora fíjate que la palabra de Dios siempre trae este trabalengua. Rápidamente voy a ir en estos versículos del 11, del 1 al 10, y vamos a leer algunas cositas. ¿Por qué Dios no desechó al pueblo de Israel? ¿Por qué no desechó? Primeramente, no lo desechó porque Él es fiel a su promesa. Lo primero que tenemos que entender, que cuando Dios dice algo, o cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Entonces, rápidamente, me van a ayudar los chicos ahí, porque hay muchos versículos que igual vamos a leer. Voy a tratar de hablar menos yo y que hable la palabra de Dios y que la palabra de Dios responda. Y si lo estoy durmiendo, me avisa, me hace señal y nos ponemos de pie, porque la idea no es dormirlo, sino que podamos comprender. Pero primeramente, Dios no desechó a su pueblo porque Él es fiel a su promesa. Salmo 105, versículo 8. Dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. El salmista acá escribe en este salmo diciendo que se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿Cuántas son 1000 generaciones? ¿Cuánto dura una generación? Más o menos. ¿Cuánto dice dura una generación? 40 años más o menos. 1000 por 1000, ¿cuánto es? Un montón. Un montón de años. Fíjense, ¿no? 105, versículo 42 dice: porque se acordó de su santa palabra dada a su siervo Abraham. Ahora, fíjate esto, ¿no? Dios se comprometió, Dios es fiel y Dios cumple la promesa. Primer punto, Dios cumple, no desechó a Israel porque Él es fiel y cumple su promesa. Segundo punto que podemos ver acá rápidamente, porque Él es misericordioso. Porque a pesar de que el pueblo de Israel lo abandonó, que el pueblo de Israel le dio la espalda, que el pueblo de Israel, lo podemos decir, lo traicionó, se fue tras dioses ajenos y no tras Él, dice que
tiene misericordia. Lamentaciones. ¿Saben dónde están Lamentaciones después de Jeremías? Vienen Lamentaciones de Jeremías. Capítulo 3, versículo 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, ¿qué dice? Sus misericordias. Ahora, esto nos tiene que llevar a pensar a nosotros que Dios es fiel, que Dios es misericordioso y que siempre va a tener misericordia de nosotros. El versículo 23 del mismo capítulo dice, nuevas son cada mañana, y vuelve a reflejar, grande es tu fidelidad. Ahora, el pueblo de Israel no fue desechado por la fidelidad de Dios, porque Él es misericordioso. Y este punto, vamos a entenderlo un poquito más, nos habla porque Él siempre tiene un remanente fiel. Dios siempre se guarda de un remanente fiel. Aún en los peores momentos del pueblo de Israel, donde los reyes le dieron espaldas, donde los sacerdotes le dieron espaldas, donde los profetas le dieron espaldas, donde el mismo pueblo le dio la espalda, podemos ver que Dios siempre se reserva un grupo de personas. Mira, Malaquías capítulo 1, versículo 11 dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre. ¿En dónde? Entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso, ofrenda pura en mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, fíjate que ya en Malaquías, profeta del Antiguo Testamento, está profetizando y está diciendo que el nombre de Dios no solamente es grande y es respetado y es honrado delante del pueblo de Israel, sino, dice, de donde nace el sol hasta donde se pone el sol, o sea, en todos los pueblos de la tierra. Que el nombre es respetado, se le ofrece incienso, ofrenda, porque grande es el nombre, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, siempre Dios se guarda un remanente fiel. ¿Se acuerdan allí? No vamos a entrar en detalle. Primera Reyes, capítulo 19, versículo de 16 al 18. Vemos que Elías, ¿se acuerdan de la situación? Elías tenía miedo, temía por su vida. La reina Jezabel quería cortarle la cabeza porque había matado no sé cuántos profetas de Baal. Huye al desierto y dice, yo tengo miedo. Se escondió en una peña. Dios lo llama y dice, ¿qué haces acá, Elías? Y dice Elías, tuve un vivo celo por la casa de Dios, por Dios, porque solo yo he quedado. Y Dios le dice, no, Elías, estás equivocado. No solamente quedaste vos. Y ahí le da una ordenanza, andá y ungí a Eliseo. Y quedan 7.000 que no adoraron su rodilla ante Baal. 7.000 personas Dios había guardado. ¿No? Podemos ver, ¿no?, el remanente fiel. Pero también este remanente fiel nos marca algunas cositas, miren, que nosotros tenemos que aprender. El remanente fiel de Dios le sirve a Dios por amor y por convicción. El remanente fiel de Dios le sirve por amor y por convicción. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, nos habla que había 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, como quieran ustedes, depende del acento, le respondieron a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? ¿Qué tenían que hacer las 3 personitas estas? A ver si así no estoy solo, vamos. ¿Qué tenían que hacer? ¿Por qué le respondieron de esta manera a Nabucodonosor? Sí, eso fue primero. ¿Qué tenían que hacer? ¿Se acuerdan que Nabucodonosor hizo una estatua? Y había que adorarla. Y dijeron los muchachitos estos, dijeron, mirá, Nabucodonosor, nosotros no vamos a adorar. Me encantan, fíjate cómo lo respondieron. Diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, dice, ¿a quién que servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo? Y de tu mano, oh rey, nos librará. No es necesario que te respondamos. Nosotros servimos a Dios por amor y por convicción.
Dios se reserva de un remanente fiel que le sirve por amor y por convicción. Ahora, el detalle de este remanente es que no es elegido por mérito propio. Este remanente no es elegido por mérito propio. Nosotros no fuimos elegidos porque somos buenos. No fueron elegidos como yo, que soy bonito, alto, flaquito, y cada uno estamos con nuestra calidad. No somos elegidos por eso. Ahora, fíjate que Dios nos eligió a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra flaqueza. Dios nos eligió igual, envió a su Hijo a morir por nosotros, y eso es por gracia. Mirad, Tito 3:5 dice, nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, hasta el reposo del hoy nos toca, perdón, me confundí, por la renovación del Espíritu Santo. Fíjense qué importante esto. El remanente fiel no es elegido por mérito propio. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios nos elige por nuestros propios méritos. Muchas veces nosotros pensamos de que le hacemos un favor a Dios al servirle, a venir a la iglesia. Y es todo lo contrario. Dios nos eligió a pesar de lo que somos. Dios nos elige igual. Ahora, resumiendo, punto 1 del versículo 1 al 2, habla del remanente fiel y podemos ver que Dios no desechó a su pueblo. No lo desechó, ¿por qué? Porque es fiel a su promesa dada a Abraham, su amigo, ¿no? Por su misericordia, que son nuevas cada mañana, porque tiene un remanente fiel, siempre se guarda de personas fieles que le sirven por amor y por convicción, y estas personas que le sirven por amor y convicción, digamos así, no se la creen. Porque no es por mérito propio, sino es por gracia y por amor. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, ¿podemos avanzar a la otra parte? ¿O voy muy rápido? Si voy muy rápido, me paran. La idea es que podamos tener los conceptos claros. Bien, ahora del versículo 11 al versículo 24, nos encontramos con un verdadero trabalengua acá. Pues si empezamos a leer, yo no voy a leer todo el pasaje de la palabra de Dios, sino vamos a leer algunos versículos solamente. ¿Le parece? Bien. Vamos a leer mejor, vamos a leerlos. Si terminamos, terminamos, si no, a los 40 minutos me cortan. No, me dice Javier. Bien. ¿Me ayudan a leer un versículo cada uno? ¿Le parece? Así lo hacemos rápido y dinámico, así no nos dormimos. Bien, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Versículo 12. Su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su pena restauración? Versículo 13. ¿14? Seguimos el 15. ¿16? Versículo 17. ¿18? ¿19? Bien, seguimos.
20. Bien, 21. 22. 23. 24 y el último que leemos. Muy bien. Ahora, yo aprendí algo nuevo estudiando este capítulo. Una práctica que tenían en la antigüedad, en el Medio Oriente y el pueblo de Israel, era al olivo viejo, para que tenían sus ramas ya secas. ¿Saben lo que hacían? Cortaban ramas de un olivo nuevo y la injertaban para que tuviera más vida. O sea, por eso el apóstol Pablo hace referencia a esta costumbre que tenían para poder dar un ejemplo y ellos pudieran hacerlo factible. Nosotros lo vemos y la verdad pude conocer lo que es un árbol de olivo cuando fui a Mendoza, pero hasta ahí nomás. Pero nunca me imaginé que se podía insertar una rama. Pero bueno, pero seguimos con el punto. La primera pregunta decía, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dijimos rotundamente que no. La segunda pregunta que nos hace el apóstol acá para que podamos nosotros pensar, dice, ¿tropezaron los de Israel para que cayesen? Ahora, como si Dios hubiese determinado que el pueblo de Israel pecara y que el pueblo de Israel fallara. En ninguna manera. No es la idea de Dios. No es la idea de Dios. Fíjense que dice, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, y el versículo dice, pero por su transgresión vino, ¿qué cosa? La salvación de los gentiles, para provocarles, ¿qué? A celo. Ahora, fíjate en esto, ¿no? Y vamos a entrar un poquito al perdón de los gentiles. Para nosotros, el perdón para el resto de la humanidad, aparte de Israel. Israel va a ser salvo. Pero nosotros teníamos que entrar a esa gracia. Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Si lo ponemos acá en pantalla, así nos vamos buscando y prestamos atención porque ahora sí arrancamos el tema que nos corresponde a nosotros en esta noche, que es del versículo 11 al versículo 35. Vamos a tratar de hacerlo lo más explícito posible y lo más breve posible. Nos preguntamos lo siguiente. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, en las palabras finales de Moisés al pueblo de Israel, diciendo, miren muchachos, Dios le puso el bien y el mal, le dio las ordenanzas, los estatutos, y yo estoy por morir, va a entrar Josué, pero en eso él da una advertencia. Miren, ¿qué dice? Hablando Moisés de parte de Dios. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. O sea, fíjate, antes de que pasara a entrar en la tierra prometida, el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Lo engañaba a Dios con otros dioses. ¿Se acuerdan? El becerro de oro era uno de esos temas. Entonces, ¿qué dice Dios? Le dice, ellos me movieron a celo con lo que es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Ahora, fíjate la respuesta de Dios al pueblo de Israel. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo y lo provocaré a ira con una nación que dice, insensata. Ahora, ¿cómo nos conocía Dios, no? No somos pueblo, somos insensatos, no queremos saber nada de Dios. Sin embargo, dice que Dios, movido a misericordia, entramos nosotros en juego en la salvación. Juan capítulo 1, versículo 12, un versículo muy conocido por todos nosotros, dice, a los suyos vino
Y los suyos, ¿qué hicieron? Mas a todos los que le recibieron le dio, ¿qué cosa? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, fíjate lo maravilloso de esto. Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, de pertenecer a su pueblo. Todo porque Israel, ¿qué hizo? Le fue infiel. Le dio la espalda. Ahora, no es que somos el plan B nosotros, ¿eh? El plan de Dios era que la misión que tiene ahora la iglesia de dar a conocer la bondad de Dios y la misericordia de Dios a través nuestro, lo pudiera hacer el pueblo de Israel. Ese era el plan de Dios. Ahora, Israel falló en ese plan. Dios se hace de un pueblo que contiene personas de Israel y gentiles que componemos ¿qué cosa? La iglesia. Entonces, por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, lo importante de esto es saber que la salvación es ¿por qué? Porque Dios rechazó a Israel y nos abrazó a nosotros. O sea, bueno, se portó mal Israel y ahora los abrazo a los gentiles. Listo, son míos. No, la salvación sigue siendo por fe. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 1 encontramos diciendo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la salvación no es por mérito, como dijimos, la salvación no es porque soy bueno, la salvación es por fe. Tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en la obra de Dios a través de Jesucristo en la cruz de Calvario, pedirle perdón por nuestros pecados. Eso nos hace poder entrar a la presencia de Dios y ser hijos suyos. Pero también encontramos que en esta salvación Dios muestra su bondad para nosotros. Fíjate lo que dice Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. Ahora dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, la salvación es por fe. La salvación es por la bondad de Dios, por la gracia de Dios. Ahora, nosotros podemos ponerlo en el lugar, ¿no?, del apóstol Pablo que le dice, che, muchachos, no se jacten. Fíjense, dice, muchachos, pero tú por la fe estás en pie. En el versículo 20 dice, no te ensoberbezcas, no te pongas orgulloso, diciendo, Dios me eligió a mí y despreció a los judíos. No, de ninguna manera. Porque no éramos merecedores tanto como Israel por causa de nuestros pecados y nuestra condición. Dios mostró su amor. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia soy salvo. No porque lo merecemos, porque es un don de Dios, el regalo de Dios, somos salvos por gracia. Y recién terminamos la primera hoja, bueno. ¿Voy rápido? Me paran, si no entienden me preguntan, la idea es que podamos ir pensando en esto. Ahora, te invito a considerar lo siguiente. Notemos que en esta condenación temporal del pueblo de Israel, porque es una condenación temporal, porque Israel va a ser salvo después de la tribulación, que es otro tema que no vamos a mayarlo, nos muestra lo severo que Dios es con la desobediencia. Bueno, Israel fue desechado. ¿Saben por qué? Porque desobedeció. Prácticamente desobedeció. ¿Qué desobedeció? Y las ordenanzas, los estatutos, los decretos, las leyes, todo lo que Dios le dijo que no tenía que hacer, ellos hicieron. Ahora, pongámonos a pensar en esta noche, si el pueblo elegido por Dios, ese pueblo que eligió Israel, que le hizo la promesa, que le hizo el pacto, Dios lo dejó de un lado, lo desechó. ¿Cuánto más nosotros si desobedecemos? Ahora, yo me iría en esta noche pensando y dejándote esto, ¿no? ¿Cómo está mi obediencia a Dios?
¿Cómo está mi obediencia a lo que Dios requiere a través de la palabra de Dios? ¿Estoy sirviendo a Dios como el ejemplo que leímos? ¿Con convicción y con amor? ¿Estoy viviendo una vida de obediencia que agrade a Dios o hay cositas que ajustar? Mirá, acá el apóstol Pablo nos dice, mirá que si al olivo verdadero lo cortó las ramas y lo sacó, imagínate qué puede hacer ustedes que son injertados. Y la pregunta está, y yo te hago esta pregunta en esta noche. Dice Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. O menosprezáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, le dice el apóstol ahí al pueblo de Israel, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, tengamos cuidado. ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Estamos obedeciendo a Dios en su totalidad o no? Primera pregunta yo te dejo en esta noche, para que medites. El pueblo de Israel fue desechado por desobediencia. ¿Se acuerdan Samuel? ¿Qué pasó con Samuel? Digo, ¿Saúl? ¿Se acuerdan Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué hizo? Desobedeció. ¿Qué le dice Samuel? ¿Se complace Dios de los sacrificios, de los holocaustos, más que la obediencia? Dios quiere obediencia y requiere obediencia. Ahora, ¿por qué requiere nuestra obediencia? Por lo que Él es, porque lo que hace. ¿Cómo vamos, Gloria? Ya estamos. Yo no miré la hora. ¿Qué hora es? ¿A qué hora arranqué yo? ¿Y media clavada? No. ¿Y 40 arranqué? Bueno, me quedan 10 minutos más todavía, así que vamos bien. 13, está bien, bien. Vamos. Punto 1, dijimos que hablamos de que Israel fue desechado, de ninguna manera dijimos. El punto 2, hablamos del perdón de los gentiles, que ese perdón viene a través de la fe, a través de la bondad de Dios y su misericordia. Esto no tiene que llevarnos a envanecernos o ser orgullosos. Nos lleva a considerar, ¿no?, que tenemos que obedecer a la palabra de Dios para no caer en el mismo pecado que Israel, ¿no? Ese pecado de desobediencia que lo llevó a ser dejado de lado por un tiempo. Último punto, y hay varios subpuntos, acá podemos hacer, algunos vamos a poder introducirnos más. Y nos habla de la restauración de Israel. Hablamos de la salvación, hablamos del remanente de Israel, hablamos de la salvación de los gentiles, y ahora vamos a hablar un poco de la restauración de Israel. Ahora, ¿cómo actúa Dios con respecto a la salvación de las personas? Dios tiene un plan, Dios tiene una forma, Dios tiene una estrategia. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden y Dios tiene una planificación. Y lo que vamos a ver ahora, hablar un poquito sobre la planificación divina. Versículos 25 y 26, vamos a leerlo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la iniquidad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite, ¿qué? Sus pecados. Ahora fíjate que arrancó, ¿no? ¿Desechó Israel? No. ¿Ha tropezado Israel? No, dice. Luego Israel. Ahora, fíjate que el texto, y yo te invito a que puedas marcar ahí algunas palabritas, en la cual te invito a que puedas subrayarla para poder pensar un poquito. Mirá, las palabritas que le vamos a leer de vuelta al texto y yo voy a resaltar esa palabrita para que podamos nosotros poder entender un poquito más. Miren, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que ya no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte.
Ahora, la primera que vamos a hacer hincapié es hasta. Esta palabrita nos invita a pensar que Dios maneja los tiempos. Hasta que haya entrado la plenitud ¿de qué? De los gentiles. Ahora nos habla de los tiempos, los maneja Dios y el orden que Dios establece para que las cosas sean como Él quiere y como Él la determinó. Hasta un tiempo que haya entrado, ¿qué cosa? Fíjate este detalle, la plenitud de los gentiles. Hasta que se hayan convertido las personas que Él ya sabe que se van a convertir. ¿Y Él qué va a hacer? Venga a buscar a quién. A su iglesia. Bien, no me voy a adelantar. Segunda palabrita que te invito a que marques. Versículo 26 dice, y luego, esa palabrita luego nos indica o nos enseña que Dios maneja la forma. O podemos decir, Dios maneja el método. Primero los gentiles, hasta que se complete el número, punto. Luego, dice, Dios maneja los tiempos, luego Dios maneja las formas, Dios maneja los métodos, nos muestra el total dominio que Él tiene del tiempo y la situación en la cual estamos viviendo. En la cual nos lleva a pensar, hermano, querida hermana, querido hermano, si estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, en la salud, en lo económico, en lo emocional, en lo familiar, en lo que vos quieras, quédate tranquilo, Dios tiene el control y no se le escapa nada. Hasta, Dios maneja los tiempos. Luego, Dios maneja los métodos. Ahora, fíjate, dice, luego todo Israel será salvo. ¿Qué nos invita también acá? Todo. Hasta, luego, todo. Nos habla de las cantidades. Dios maneja las cantidades. Dios maneja las cantidades. Él ya lo conoce. Pero en su soberanía Él conoce quiénes son los que van a ser salvos. Eso no quiere decir que Dios los haya elegido, ¿eh? Es otra cosa. Dios conoce de antemano quiénes escucharon el mensaje de salvación y abrieron el corazón para recibir a Cristo. Entonces dijimos, ¿y luego qué? Todo Israel será salvo. Todo. Dios maneja las cantidades, no los hombres. Muchas veces nosotros pensamos, vamos a hacer una campaña evangelística, vamos a hablar y que se salven. No manejamos las cantidades. Dios sabe las cantidades. Él conoce los corazones arrepentidos. Él sabe. Entonces viene la otra palabrita. Luego todo será salvo, como está escrito, y dice, vendrá de Sión, ¿quién? El libertador. Ahora, Dios maneja los tiempos de la venida de Cristo. No nosotros. Qué hermoso pasaje, hermanos. Dios maneja los tiempos de la venida de Jesucristo. Ahí Gálatas 4:4 nos habla diciendo, pero cuando vino cumplimiento de los tiempos, Dios envió a Jesús, nacido de mujer, nacido hasta la posición adquirida. Hermanos, Dios maneja los tiempos de la venida del Señor. Dijimos, Dios maneja los tiempos hasta, dijimos, Dios maneja los métodos, Dios maneja las cantidades, Dios maneja el momento exacto donde Jesucristo va a regresar a buscar a los suyos. Pero también sabe el día que Jesucristo vendrá a juzgar y a reinar y a salvar a Israel toda. Qué hermoso que podamos pensar en esto, ¿no? Hay una planificación divina. Ahora, esto me lleva a pensar, querido hermano y hermana, rápidamente, y no te robo más tiempo para seguir en otro punto, es vos y yo somos y estamos en los planes de Dios. O sea, no somos un invento de Dios espontáneo. Dios nos conoce y nos conoce bien y sabe todas las cosas y somos parte, producto de la planificación divina.
Eso nos tiene que llenar de gozo, que Dios pensó en nosotros. Seguimos. ¿Cómo actúa Dios con respecto a la salvación de las personas? Maneja los tiempos, maneja los métodos, maneja las cantidades y maneja el regreso de Jesucristo a buscar a aquellos que se salvaron. Bien, hay un pacto divino, versículos 27 al versículo 28, dice, y este será mi pacto con ellos. O sea, está hablando de Israel, no está hablando de nosotros. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite, ¿qué cosa? Sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección, Dios eligió a Abraham y le dijo, de ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de ti haré una nación santa. Dice, en cuanto a la elección, son amados por causa de ¿qué? ¿De ellos mismos? No, de los padres. Abraham, Isaac y Jacob. Qué hermoso que podamos entender esto. Hay un pacto divino. Y esto nos habla de que Dios no se olvida. Así como no se olvidó del pacto con Israel, el pacto con Abraham, el pacto con David, tampoco se olvida de nosotros. Del pacto de la cruz. Dios no se olvida. Rápidamente, fíjate lo que dice, ¿por qué no se olvida con Israel? Jeremías 31-33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en sus corazones, y yo les seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Miqueas 7, 18 y 19, un textazo, me encanta. Es para el pueblo de Israel, pero tranquilamente es para nosotros, nos podemos identificar. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y la echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué hermoso es poder ver esto, ¿no? Dios tiene una planificación divina, hay un pacto divino, pero también hay una promesa divina. Rápidamente, versículos 27, 28, discúlpeme, versículos 29 y 30 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora fíjate que dice Romanos capítulo 14, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino dice por la justicia de la fe. O sea, no fue por la ley que Dios le dio la promesa que iba a ser heredero del mundo, sino por la fe. Ahora, esto también nos va y nos enseña a nosotros para que podamos pensar y aferrarnos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo y a Dios. La planificación divina, somos planificados, somos parte del plan de Dios, el pacto divino que Dios tuvo y cumple sus promesas, nos habla de que Él cumple su promesa, cumple con lo que dice su palabra y va a cumplir, pero también esta promesa nos habla de que Dios, ¿qué hace? Dios no cambia, Dios no varía, Dios siempre es el mismo, siempre es igual. Dice Salmo 105, versículo 8 y 9, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y se lo juramentó con Isaac. Fíjense en lo que dice Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra ni variación. Nos lleva a pensar en esta promesa divina. Él no cambia, Él no falla, Él es fiel. Qué hermoso que podamos
tomarnos de esto, ¿no? Dios quiere nuestra obediencia y Él nos regala su fidelidad. Nos da su palabra que va a cumplir. Y esa palabra debemos tener por fe. Terminamos con los últimos puntos para poder ver. Versículos del 33 al 36. Es como que el apóstol Pablo viene cerrando todo lo que habló. Espero no haberlos mareado. Para que dudas lo charlamos. Pero el apóstol Pablo hace un cierre del capítulo 11, escribiendo estos versículos que los vamos a leer. Del 33 al 36 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Versículo 36 dice: porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Iba a decir por los siglos de los siglos, amén, pero le dice siglos, amén. Hermanos, qué hermoso es poder entender esto. Y acá el apóstol nos habló del remanente de Israel, que no va a ser desechado. Nos habló que porque a través de la caída de Israel, nosotros, a pesar de la misión que Israel tenía que cumplir, no la cumplió por su caída, nosotros fuimos salvos. Vimos la restauración de Israel, vimos que Él es fiel, vimos que Él planificó todas las cosas, pero ahora nos lleva el apóstol Pablo a pensar un poquito de la persona divina de Dios. Y yo quiero cerrar con esta noche. Lo primero que dice el apóstol Pablo acá dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Nos está hablando de que todo esto que venía hablando, todo el conocimiento y toda la sabiduría proviene de Dios. No hay ser más inteligente que haya nacido que Dios. Ahora, esto nos tiene que llevar a pensar a nosotros en que es Dios, siendo sabio, siendo inteligente, mucho más que nosotros, y ahora vamos a leerlo por qué, sabiendo que nosotros éramos hombres y mujeres imperfectos, mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Fíjate lo que dice: son insondables, incomprensibles, no se puede medir, no se puede comprender y menos comparar. ¿Qué cosas? Los juicios y los caminos de Dios. ¿Cómo vamos a cuestionar a Dios los juicios? ¿Cómo vamos a poder comprender los caminos de Dios? Allí Isaías dice: porque más altos son los pensamientos de Dios y los caminos de Dios que nuestros pensamientos, dice Isaías. Salmo 19:9 dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Isaías 55:8, yo se lo mencioné, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Nos habla de un Dios sabio, un Dios inteligente, un Dios que no se le compara nada. Ahora, terminando y cerrando en esta noche, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Nos llevamos? El pueblo de Israel desobedeció y Dios, en parte, entre comillas, lo desechó para escoger a nosotros. Tengamos cuidado que somos olivos silvestres, somos injertados, tenemos que comportarnos como Él quiere que nos comportemos, pero Dios Dios nos conoce, Dios nos planificó, no somos el plan B. Él pensó en nosotros antes de la fundación del mundo
conoce todas las cosas, somos salvos por fe, no por obras. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en esta noche? Pero vemos a la persona divina de Dios, sus pensamientos, su inteligencia, su ciencia, su juicio, sus caminos, que nosotros no podemos comprender. Pero el versículo 36 dice lo siguiente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hermano, vos y yo fuimos creados para Dios. Vos y yo fuimos creados para adorar y alabar a Dios. Vos y yo fuimos creados para servir a Dios y obedecer a Dios. Hay varios versículos más, pero ya me pasé el tiempo. Y quiero, en este minuto que me queda, llevarte a pensar. Inclinemos nuestras cabezas. Yo pido a los chicos que pasemos y cantemos la última canción. Que pasen los chicos y cantemos la última canción. Después le damos lugar a... ya está. A Samuel, para que cierre. Mira, de todo lo que hemos hablado, sé que fui muy rápido, dije muchos conceptos, hablamos mucho de Dios, de la palabra de Dios, pero yo quiero que puedas pensar en esta noche cómo está tu obediencia, cómo está tu conocimiento de Dios, cómo estamos comportándonos como hijos de Dios, qué estamos haciendo con esta salvación que Dios nos dio a nosotros para que pudiéramos disfrutar y también dar a conocer a otros lo que Él hizo con nuestras vidas, lo que Él hizo con nuestros pecados, lo que Él hizo con nosotros. Ahora, todo esto no es para la gloria de uno, ¿eh? No es para la gloria de Cristian, de Ariel, de los pastores. No es para eso. No es para tu gloria personal. Todo lo que tenemos que hacer y todo lo que hagamos como iglesia es para Él. Porque dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por Él y para Él. Habla de la creación. Todo fue creado por Él y para Él. También dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas y son para Él. Y nosotros somos para darle la gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta, ¿le estamos dando la gloria a Dios? Pero para darle la gloria a Dios tengo que obedecer. Te invito a pensar en esta noche que podamos meditar en la palabra, en los versículos,